Bien, vamos a ver entonces a qué hace referencia un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada, como lo hemos visto anteriormente, hace referencia a movimientos dentro de la curva, a lo largo de la curva, porque está en función del precio. Es resultante de un cambio del producto, me va a generar un cambio en la cantidad demandada. ¿Okay? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vemos gráficamente? Ya lo hemos visto anteriormente, que en la medida que nosotros tengamos una curva de la demanda, que es importante que pues la podamos graficar, la podamos saber cómo es. Esto es una curva de la demanda, ¿sí? Fíjense que tenemos en el eje de las X y en el eje de las Y. Si yo les digo a ustedes en un momento, grafique una curva de la demanda y explíquenme en qué consiste un cambio en la cantidad demandada, ustedes entonces van a hacer esto que dice acá, ustedes van a trazar una curva de la demanda, un eje de la X y un eje de la Y, y entonces van a trazar esa curva de la demanda y vamos a ver entonces cómo podemos ver que a lo largo de esa curva de la demanda vamos a ver ese desplazamiento de lo que es la cantidad demandada. ¿Okay? Un incremento que eleve por alguna razón, hubo un incremento de los precios y elevó el precio de los caramelos, va a provocar un movimiento a lo largo de la curva. Fíjense que en este ejemplo nos ubicamos en este punto A. En cualquier punto que estemos de esta curva que está acá, en cualquier punto, si yo me proyecto hacia la Y, voy a obtener mi precio. Y si yo me proyecto hacia la X, voy a tener la cantidad demandada a ese precio. Es decir, a 2 bolívares la cantidad demandada es 16 caramelos. Pero si ocurre un incremento del precio y de 2 pasa a 4, y cuando yo ese 4 lo proyecto hasta la curva y choco y me vengo hasta X, observo entonces que de 16, que era la cantidad demandada, pasó a 10. Entonces, hubo un movimiento de A a C a consecuencia de un cambio en el precio, ¿ok? Y pasó de A a C y de 16 a... Entonces, lo único que provoca un cambio en la cantidad demandada, es decir, aquí abajo, que yo me mueva de una cantidad a otra, es estos cambios que yo puedo tener aquí. Y esos cambios se ven reflejados aquí en la misma curva de la demanda. A esto es a lo que hace referencia un cambio de la cantidad demandada. Ojo con eso, ¿ok? Pero vamos a ver qué ocurre si resulta que varía otro factor. Cuando varía un factor distinto del precio, eso ocasiona un cambio en la demanda. Hay un desplazamiento de la curva de la demanda. Y este desplazamiento puede ser a la derecha o a la izquierda, como están viendo acá. Está nuestra curva. Entonces, cuando hay un factor, cuando ocurre un cambio en un factor, que de esos que vimos anteriormente, determinantes de la demanda, distinto del precio, ocurren entonces que esa curva se mueve. Esa curva se mueve. Esa curva se mueve para acá, pero mantiene siempre su relación precio-cantidad demandada. Pero esa cantidad va a ser mayor. Es decir, a un mismo valor de precio, yo voy a tener otra cantidad demandada. Me aumentó la cantidad demandada. Y ese aumento se da a la derecha, porque va hacia valores. Vamos a verlo aquí más adelante. Entonces, fíjense, esa es la curva de la demanda. Un incremento de ella de la demanda va a ser a la derecha. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ubicamos aquí, esta es la curva inicial, teníamos un precio inicial y resulta que por otro factor, por ejemplo, aumentó nuestro ingreso, entonces yo ahora a ese mismo valor de precio ya no compro lo que compraba antes, sino que aumenté y estoy comprando más. Entonces, esa curva se desplaza al mismo valor de precio, pero estoy comprando más.
estoy generando más, estoy comprando más cantidad del producto. Por eso es que la curva se mueve a la derecha. Si por el contrario aumenta, hubo un factor distinto al precio que causa que la demanda baje, entonces esa demanda se va a la izquierda. ¿Por qué? Ubíquense siempre en un punto de Y y en los puntos de X. Si yo a este valor de precio, que puedo estar aquí ubicada, vamos a buscar, vamos a hacer, lo que pasa es que cada vez que agarro esto, se me ay, se soltó. ¿Ok? Disminuye entonces a la izquierda. Es decir, yo me pongo en este punto que está aquí y yo a un mismo valor de precio, yo tengo esta cantidad y tengo esta cantidad. Entonces, a la derecha, la demanda aumenta. Y eso lo vamos a ver cuando nosotros nos vamos al gráfico. Lo podemos ver gráficamente. Yo les puedo hacer una pregunta ahorita y decirle, bueno, ¿qué pasa con la curva? ¿Hacia dónde se mueve? ¿O qué pasa con la curva de la demanda? Si hay unas expectativas muy buenas acerca de un producto. Ah, bueno, ustedes lo ven allí, desplazan la curva a la derecha, es decir, bueno, la curva se desplaza a la derecha porque hubo un incremento en la demanda. ¿Ok? Entonces, Dios, parece que me quedé otra vez sin internet. Bien, entonces, vamos a ver lo que ya les decía anteriormente. Fíjense cómo incremento de la demanda, disminución de la demanda. ¿Cómo el ingreso del consumidor influye en esos cambios de la demanda? Recuerden que hablamos de dos tipos de bienes, ¿no? Los bienes normales y los bienes inferiores. Entonces, fíjense, cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien normal también se incrementa. Recuerden lo que dijimos, que un bien normal es aquel bien que aumenta su demanda cuando nuestro ingreso aumenta. Si nuestro ingreso aumenta y compramos más de ese bien, estamos hablando de un bien normal. Por lo tanto, la demanda de ese bien va a aumentar. Pero si por el contrario estamos hablando de un bien inferior, la demanda de ese producto va a disminuir. De manera que si yo les digo a ustedes aquí, les digo, bueno, si estamos hablando de un bien inferior, ¿qué pasa con la curva de la demanda? A usted me dicen, bueno, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda, porque estamos hablando de un bien inferior, ante el incremento del ingreso. Si yo les puedo decir, bueno, el ingreso del consumidor aumentó y la demanda de ese producto aumentó. ¿De qué tipo de bien estamos hablando? ¿Bien normal o bien inferior? ¿Verdad? Después de hacer esa pregunta, ya sabemos ya de qué estamos hablando. Si el ingreso aumentó y la demanda aumentó, entonces estamos hablando de bienes normales. ¿Ok? Entonces, manejemos bien esos conceptos. Aquí gráficamente, vamos a suponer que esta es la demanda de un bien normal. Un bien normal principalmente son aquellos bienes de primera necesidad. Son aquellos bienes que normalmente pues nosotros siempre adquirimos, ¿no? Esa es la demanda de un bien normal. ¿Qué ocurre con esa demanda si hay un incremento en el ingreso? ¿Qué va a pasar con esa demanda? ¿Para dónde se va a desplazar esa demanda? Un incremento en la demanda va a ocurrir y va a desplazar la demanda a la derecha. ¿Sí? Si estamos hablando de un bien normal. Si estamos hablando de un bien inferior y ocurre un incremento en el ingreso, ¿qué va a pasar con esa demanda? Ya lo vimos anteriormente, esa demanda va a disminuir. Y si la vemos en el gráfico, esa demanda disminuye, se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque fíjense que a 250, si nosotros proyectamos aquí a 250 y chocamos con la primera curva, chocamos aquí a este punto, bajamos y tenemos 2 de demanda. Pero como la demanda bajó, ya ni siquiera a 250 compran la barquilla. Ni a 250, ni a 2. La demanda bajó tanto que los consumidores solamente la van a adquirir a un precio máximo de 1,60 o 1,70. Entonces, siempre les digo, bueno, hagan el gráfico para saber qué pasa con la demanda y qué pasa con la cantidad demandada. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos del ingreso, siempre lo asociamos al tipo de bien del que estamos trabajando y tener claro
qué es un bien normal, qué es un bien inferior y qué pasa con la curva de la demanda cuando hablamos de bienes normales y cuando hablamos de bienes inferiores. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo. El otro aspecto que vamos a ver cuando hablamos de los precios de los bienes y de los productos, si son sustitutos o si son complementarios. Cuando ocurre la disminución en el precio de un bien, provoca la reducción en la demanda de otro bien y se dice que son bienes sustitutos. Recuerden que dijimos, si disminuye el precio de un bien, nosotros vamos a comprar más de ese bien y vamos a comprar menos del que es su sustituto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros a la hora de cenar tenemos que decidir si vamos a comprar pan, si vamos a comprar plátano, si vamos a comprar arepa, si vamos a comprar yuca, no sé, si vamos a comprar hamburguesa, si vamos a comprar pizza, lo que sea. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el precio del plátano de repente disminuye muchísimo? La gente va a comprar más plátano y probablemente va a comprar menos pan. Entonces, allí estamos hablando de que son bienes sustitutos. Cuando la disminución del precio de un bien provoca un incremento en la demanda del otro, el que vimos anteriormente, estamos hablando que son bienes complementarios, ¿ok? Entonces, este cuadrito resume algunos de los elementos que hemos visto anteriormente y es muy importante que lo consideran. Un cambio del precio solo me provoca movimientos a lo largo de la curva y los desplazamientos de la curva de la demanda solo ocurren por cambios en el ingreso, en el precio de los bienes relacionados, los gustos, las expectativas, el número de compradores, etc. ¿Cómo las expectativas influyen en esa demanda? ¿Okay? Voy a agarrar esta de ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ajá, explíqueme cómo de repente la preferencia por la carne de pavo afecta la demanda del mercado de pavo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes dicen, bueno, si esta es la curva de la demanda de pavo y resulta que tenemos una mayor, acuérdense siempre, y aquí está P, y aquí está QD, hay un incremento, hay un incremento en la preferencia de esa carne de pavo. Entonces, si hay una preferencia, ¿qué va a pasar con esta curva? Ustedes simplemente van a hacer, bueno, esta curva va a pasar para acá y va a haber una nueva curva de la demanda. Cada vez, ojo con esto también que les voy a decir este dato, que grafiquemos una nueva curva en función de una que ya está, o bien colocan aquí demanda 1 y aquí demanda 2, ¿ok? O la nueva demanda la colocan en líneas punteadas para saber quién es la demanda inicial y quién es la demanda que es consecuencia de esa, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro cómo esos factores de la demanda hacen que esa curva se mueva. Y esa curva se mueve, como dijimos, a la derecha o a la izquierda. A la derecha aumenta, a la izquierda disminuye en función de la relación que nosotros tengamos aquí. Yo les puedo decir a ustedes, bueno, explíqueme cómo afecta un incremento del precio de cebollín, no sé, lo que son sustitutos, por ejemplo, del ajo, por ejemplo, del ají y el pimentón. Vamos a hablar del ají y del pimentón y les digo, bueno, ¿cómo afecta la curva cómo afecta la demanda del pimentón?